La palabra que Dios nos trae el día de hoy es una palabra muy importante en la que debemos reflexionar. Así que yo le voy a pedir que preste mucha atención a esta palabra que Dios quiere entregar y depositar en su espíritu. La palabra se llama la iglesia del tiempo postrero y el Espíritu Santo. Diga conmigo, la iglesia del tiempo postrero y el Espíritu Santo. Vamos a ir a la palabra de Dios al libro de Marcos, capítulo 3, versículo 28 al 29. Vamos todos al Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 28 al 29. ¿Lo tenemos todos? Dice la palabra de Dios, Marcos capítulo 3, versículo 28 al 29. Dice la palabra de Dios de la siguiente forma: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Nosotros estamos viviendo un tiempo muy trascendental como iglesia. Estamos viviendo el tiempo de la iglesia postrera. El tiempo de la iglesia postrera es equivalente a la iglesia del Espíritu. Cuando nosotros vemos el mover de Dios en toda la palabra, desde el libro de Génesis, podemos ver que desde que el hombre cayó en pecado, la intención original de Dios era hacer volver esa unidad perfecta que Él tenía con el hombre. Y para eso hizo muchas cosas para poder restaurar esa relación. En un principio, Dios levantaba sacerdotes y hablaba con ellos. Dice la palabra de Dios, hablaba desde el exterior. Externamente, Jehová como Padre se manifestaba a los sacerdotes para que el pueblo pudiese tener una voz del Señor. Pero el Señor no solamente se quedó hablando desde el exterior, luego vino en Jesucristo a cumplir otra faceta muy importante, y es Dios caminando entre nosotros, estando entre nosotros, ya no desde el exterior, sino que está entre nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Y luego que Cristo viene a cumplir esta faceta de ser el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios entre nosotros, cuando Él asciende al Padre, viene a cumplirse otra faceta muy importante, y es la faceta que nosotros estamos viviendo como iglesia, la iglesia del Espíritu. Cuando Jesucristo ascendió al Padre, Él dijo, yo me voy, pero no les dejo solos, les dejo al Consolador. Él les enseñará todas las cosas que ustedes necesiten aprender, Él se las va a enseñar. Entonces, mis amados hermanos, estamos viviendo en un tiempo en donde la iglesia no puede darse el lujo de estar sin el Espíritu Santo, porque ese es el tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo una temporada en la que como iglesia tenemos que disfrutar el regalo que nos fue concedido a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Espíritu Santo es la dádiva para la iglesia. El Espíritu Santo es todo lo que la iglesia de este tiempo necesita para poder ver respuestas, para poder ver liberaciones, para poder
nosotros no podemos tener, no podemos participar de aquello a lo que criticamos. Si usted critica el mover del Espíritu Santo, si usted critica la obra del Espíritu Santo, en usted jamás se va a manifestar el Espíritu de Dios, porque Él desciende sobre aquellos que realmente le anhelan, sobre aquellos que desean continuamente estar bebiendo de la fuente verdadera. Es sobre esto que el Señor se manifiesta. Amén. Entonces, mis hermanos, estamos viviendo la mejor temporada como iglesia. El Señor vino a restaurarnos en nuestra condición de sacerdotes y en nuestra condición de hijos. Dice el Señor en Apocalipsis capítulo 1 versículo 6 que Él nos hizo reyes y sacerdotes para el servicio de Dios nuestro Padre. En otras palabras, el Señor está diciendo: yo vine a restaurar esa imagen, esa condición caída que ustedes obtuvieron por causa del pecado de vuestros primeros padres. Hoy ya no estamos más en esa condición caída. Hoy estamos en una condición en la que hemos sido sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, y a través del cual nosotros podemos gobernar, estableciendo la gloria de nuestro Dios. Amén. Amén. Aleluya. ¿Sabe? La palabra de Dios nos enseña claramente que si hay pecado que no puede ser perdonado, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y en este tiempo nosotros hemos visto cómo la gente se ha llenado la boca hablando en contra del Espíritu Santo, hablando en contra del mover del Espíritu Santo. Muchos incluso se han atrevido a pensar que las sanidades no son reales, que las liberaciones son hechas por causa de espíritus inmundos y que son doctrinas erradas. Yo quiero decirte de parte de Dios, eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios no es un demonio, no es tinieblas, Él mora en la luz y Él es santo. Amén. No es posible que como iglesia creamos que del diablo provengan sanidades y provengan liberaciones, cuando dice la palabra que Él es padre de mentira, que el deseo del diablo es matar, robar y destruir, mas el deseo de Dios es darnos vida y vida en abundancia. Por lo tanto, mis hermanos, yo quiero decirte, como iglesia no debes renunciar a la herencia que te ha sido dada por el Espíritu de Dios. Si Dios te dijo que eres sano, recibe tu sanidad. Si Dios te dijo que eres libre, recibe tu liberación. Esa es la herencia de los hijos. Esa es la herencia de la iglesia postrera. Una iglesia que vive intensamente su fe. Una iglesia que disfruta de las cosas eternas. Una iglesia que se deleita en la presencia de su amado porque sabe que Él es proveedor, porque sabe que de Él provienen todas las cosas y que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. Aleluya. Por lo tanto, mientras Dios esté contigo, tú tienes todas las de ganar. Por eso dice el Señor que te hizo más que vencedor, porque aunque tengas pruebas, aunque tengas dificultades, aunque las cosas arrecien en tu familia, puedes tener la plena confianza que Dios te abrirá camino, que Dios abrirá el mar en dos nuevamente para que tú puedas atravesarlo. Amén. Amén. Esa es la iglesia del tiempo postrero. Una iglesia que vive su fe. Una iglesia que le da la bienvenida al Espíritu Santo. Pero hoy en día, mis hermanos, muchos se encuentran resistiendo la obra del Espíritu Santo. Han osado decir palabras en contra de su presencia y han comenzado a descalificar la obra que el Espíritu de Dios hace. Dice la palabra de Dios que así pasó en el versículo principal que acabamos de leer. Las personas pensaban y le decían a Jesús: este por el demonio, echa fuera a los demonios. Y decían que Él tenía espíritu inmundo.
les será perdonada. Por eso debemos que tener mucho cuidado, porque aquellas cosas que nosotros miramos en la iglesia que tienen que ver con el poder de Dios no tienen que ser criticables, no tienen que ser condenables, no tenemos que levantar nuestra mano para juzgar, sino que tenemos que recibirla y decir aleluya, porque el mismo Dios de ayer también reina hoy, el mismo Dios que se manifestó ayer también se manifiesta hoy y se manifestará mañana, porque Dios no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Amén. ¿Sabe? Hoy en día podemos ver cómo los cielos que cuentan la gloria de Dios y que son la obra de sus manos se han llenado de voces que hablan en contra de la presencia de Dios. Y no solamente eso, el Señor me decía, no solamente hay críticas, no solamente hay voces que han llegado hasta mi presencia, sino que también han llegado oraciones que descalifican mi presencia en la tierra. Hay personas que incluso estando en Cristo han comenzado a orar de una forma equivocada, creyendo que ellos tienen una doctrina sana, haciéndose valer como celosos de las Escrituras, han comenzado a caminar en contra de Dios y en contra de su obra, han comenzado a hacer oraciones que no convienen, han comenzado a resistir, a repeler la obra del Espíritu de Dios. Y por eso podemos ver hoy en día que hay muchos lugares donde hay muerte y no hay vida, porque el Espíritu de Dios lo han rechazado. Pero aquella iglesia que toma, aleluya, aquella iglesia que toma el regalo que Cristo le entregó en el Espíritu Santo, va a ser una iglesia que vive, va a ser una iglesia que arde continuamente en el fuego glorioso de su presencia, va a ser una iglesia que es capaz de celebrar, una iglesia que es capaz de vivir su fe con toda fuerza y fervor en el Espíritu. Amén. Dios me decía, la fuerza satánica de mayor operación en los últimos tiempos es la denigración contra el Espíritu Santo. Óigame qué fuerte esto. La operación satánica más grande de los últimos tiempos es la denigración del Espíritu Santo. No puede haber cosa más delicada en los cielos que hablar en contra del Espíritu Santo, hablar en contra de su obra. Pues la palabra de Dios afirma que esta cosa no puede ser perdonada delante de Dios. Óigame qué delicado es esto, para que nosotros como iglesia no participemos de todas las campañas que se levantan hoy en día hablando en contra del mover del Espíritu Santo. Tenemos que nosotros ver con los ojos del Espíritu y ser entendidos acerca de las cosas que están sucediendo en estos últimos tiempos. Espíritus inmundos se están moviendo para descalificar la obra de Dios, para que la iglesia viva muerta, viva seca, para que la iglesia no anhele lo sobrenatural. Esa no es la iglesia que Cristo entregó con el Espíritu Santo. Esa no es la iglesia que nosotros somos, la iglesia del tiempo postrero. Es una absolutamente contraria a eso. Es una iglesia que continuamente está recibiendo revelación y vida de Dios. Amén. Aleluya. Tengamos mucho cuidado. Tenga mucho cuidado a lo que usted le presta oído en las redes sociales. Las campañas diabólicas están a la orden del día y hay muchos que se levantan incluso con nombres de pastores, con nombres de líderes, con nombres de cristianos, hablando en contra de la obra del Espíritu Santo, pero tú no tienes que atender a esa voz, porque esa es una autoridad que no le ha sido dada por el Padre, porque hablan de lo que no conocen, de lo que no han vivido, de lo que no han experimentado, hablan de su propio corazón y de su propia ignorancia. No atendamos a esas voces, no atendamos a eso. ¿Sabe? Hoy en día vas a encontrar muchos lugares donde se te va a predicar que las sanidades ya no son para este tiempo, que el Espíritu Santo ya no es para este tiempo. Hay muchos lugares donde se te va a decir eso, pero tú tienes que tener el escudo de la fe con mayor fuerza en este tiempo y decir:
El Espíritu Santo me hablaba acerca de esto y me hacía ver que hay muchas personas, aún cristianos, que están viviendo situaciones muy difíciles, que las atribuyen con nombre de prueba, pero me dice el Señor, el resultado de lo que están viviendo, el resultado de lo que su boca ha dicho en contra de mi presencia. Porque muchos han levantado su voz para condenar la obra de Dios en las congregaciones. Si tú eres una persona que ha hablado en contra de la iglesia, estás a tiempo de arrepentirte y decirle: Señor, perdóname. A partir de hoy yo voy a hablar en favor de la iglesia, en favor de tu Santo Espíritu. A partir de hoy hablaré en favor de la sanidad. A partir de hoy hablaré en favor de la alabanza. A partir de hoy hablaré en favor de tu palabra. A partir de hoy yo seré un defensor de la fe. A partir de hoy yo voy a pronunciarme para ser la iglesia que defiende el nombre de Cristo, el nombre del Espíritu Santo. Voy a ser la iglesia que defiende con poder y autoridad. Amén y amén. Entonces, mis hermanos, la iglesia tiene que ser una iglesia entendida en los tiempos. Tiene que ser una iglesia que vive por el Espíritu Santo. ¿Cuántos están dispuestos a levantarse siendo la defensa de la iglesia en este tiempo? ¿Cuántos levantan sus manos? Diga conmigo: a partir de hoy yo voy a ser la defensa de la iglesia. Voy a defender la obra del Espíritu Santo. Voy a hablar en su favor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabe? El Espíritu Santo me hacía ver incluso esto. Y me decía el Espíritu de Dios: hay muchos que no han recibido sanidad porque han criticado la sanidad. Hay muchos que no han recibido la liberación porque han criticado la liberación. Mientras nosotros nos levantemos siendo la defensa de la presencia de Dios aquí en la tierra, mientras continuemos hablando lo que la palabra de Dios establece, mientras seamos la iglesia del tiempo postrero, yo te digo de parte de Dios: vas a recibir, vas a recibir, vas a recibir, porque Él no miente. Todo lo que Él ha dicho en su palabra es para que nosotros seamos personas que viven y disfruten de todo lo que Él es, de todo lo que está contenido en Él. Amén. No participemos de las cosas que se están moviendo hoy en día hablando en contra de la presencia de Dios. Abrir la puerta para hablar en contra del Espíritu Santo es lo mismo que deshonrar al Espíritu Santo. Y no hay cosa más grave que nosotros podamos hacer en este tiempo. Nosotros fuimos llamados para darle honra a Dios, y la palabra de Dios dice algo muy importante: el que honra a Dios recibirá honra de parte de Él. Amén. Entre más honres a Dios, Dios más te va a honrar a ti. Y oiga, qué importante esta palabra que Dios me entregó. Cuando Dios me habló esto, yo me quedé asombrado de lo que realmente significa. El Señor me decía que el resultado de abrir las puertas para hablar en contra del Espíritu Santo, hablar en contra del mover del Espíritu Santo, abría puertas para que los demonios del último tiempo invadan la vida de una persona. ¿Y sabe cuáles son los demonios del último tiempo? La bestia, el anticristo y el falso profeta. ¿Se imagina usted? Cuando usted habla en contra de Dios, cuando usted habla en contra de la iglesia, esto es tremendo, porque el Señor me decía: hay hijos míos que dejaron de predicar mi palabra para criticar la iglesia. Hay quienes dejaron de predicar mi evangelio para hablar en contra de pastores, en contra de líderes, en contra de cristianos. Dios no te mandó a criticar, Dios te mandó a predicar su palabra, y para ser celoso de esa palabra, porque entre más predicas la palabra, más el reino de Dios se va a manifestar sobre tu vida. Amén. Si usted no me cree lo que le estoy diciendo, vamos a Apocalipsis capítulo 13, del versículo 4 al versículo 6.
Y vamos a ver cuáles son las características de la bestia, cómo habla la bestia según la palabra de Dios. Apocalipsis 13, del versículo 4 al versículo 6. Lo tenemos todos. Dice la palabra de Dios, hablando acerca de los últimos tiempos: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Oiga bien, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Mira qué tremendo. En el contexto usted va a leer todo lo que esto representa, pero lo que yo rescato de este versículo, de estos versículos, es que dice la palabra de Dios que la bestia habla blasfemias contra Dios, contra el tabernáculo, contra su templo, contra sus hijos. Óigame, cuando usted participa de la crítica de la iglesia, usted está siendo influenciado por la bestia. Óigame, esto nos tiene que despertar. Amén. El Espíritu Santo, mis hermanos, tiene otro mover. Cuando tú te encuentras predicando cosas que realmente no edifican, como es la crítica a la iglesia, como es la crítica al mover del Espíritu Santo, está siendo influenciado por la bestia. Qué terrible. Diga conmigo: Señor, libra mi boca y mis palabras, que mis palabras siempre sean para hablar bien de tu obra, para exaltar tu obra, para levantar a tus hijos, para hablar bien de los pastores, para hablar bien de los ministros. En el nombre de Jesús, hoy reprendo la influencia de la bestia, del anticristo y del falso profeta. No hablaré más blasfemia, hablaré palabra de edificación. En el nombre de Jesús, yo seré un restaurador de portillos. Yo abriré camino, yo abriré brecha y me levantaré en el nombre de Jesús para ser un defensor de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Debemos volvernos a la reverencia al Espíritu Santo. Debemos volvernos a la reverencia porque muchas personas están siendo afligidas por enfermedades porque un día señalaron la obra de Dios y la criticaron. Hemos hablado en otras ocasiones que el Señor en su palabra menciona a los mutiladores del cuerpo como perros. Estar desgarrando vestiduras, estar desgarrando la obra de Dios. Esa es una obra de mutilación. Dice la palabra de Dios que una casa dividida entre sí misma no prevalece. Amén. Por lo tanto, nosotros como iglesia no nos podemos estar mordiendo los unos con los otros. Tenemos que ser gente que vela por la restauración de todas las cosas, orar por esas cosas en lugar de criticarlas, pedir misericordia en vez de estar pidiendo juicio. Tenemos que cambiar nuestra forma de ser como hijos de Dios, porque los tiempos están siendo acortados y muchas personas se están yendo al infierno porque no quisieron atender la voz de Dios. Tenemos que levantar
aspectos importantes en los que se ha agredido la presencia del Espíritu Santo. Y quiero que me presten mucha atención, porque son cosas que se dan aún en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo nos estamos portando en contra de la presencia del Espíritu Santo? Número 1, la mofa o la burla. Hoy en día hay muchos cristianos que han agarrado de burlarse de Dios. Y muchos lo hacen por ignorancia en la forma en la que lo hacen. Pero es bien delicado la mofa y la burla. El diablo está interesado en despertar generaciones que no teman a Dios. El diablo está interesado en despertar generaciones que sean irreverentes al Dios Todopoderoso. El Espíritu Santo, mis hermanos, nunca, y esto guárdalo en su corazón, el Espíritu Santo nunca debe ser motivo de nuestra burla. Nunca debe de ser motivo de nuestra burla, porque eso acarrea condenación delante de Dios. Dios estableció bien claro que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Acarrea condenación. Por ningún motivo debemos burlarnos del Espíritu Santo. Y yo quiero mencionarle algunas de las cosas en las que muchas personas hoy en día se encuentran burlando de Él. Número 1, hay muchas personas que hablan acerca de la unción como algo completamente alejado a lo que realmente representa. Y a mí me ha llamado mucho la atención porque hay personas que de repente cuando sienten un mal olor, dicen, qué unción la que dejó. Eso no es correcto. Amén. Amén. ¿Cuántos han escuchado este tipo de cosas? Amén. Tenemos que tener mucho cuidado, porque eso es usar la unción como motivo de burla. Eso produce que la gente se ría del Espíritu Santo. Eso produce que la gente se ría de la unción y no tome verdadero significado e importancia de lo que la unción verdaderamente representa. Jamás, jamás, jamás te burles de la unción. Amén. Nunca la unción debe ser motivo de tu burla. Nunca. Número siguiente. Otro motivo de burla que se ha tomado hoy en día es el hablar en nuevas lenguas. Muchas personas hoy en día se encuentran usando tonos burlescos en contra de las lenguas de Dios y comienzan a remedar el hablar en lenguas. No hay mayor cosa que traiga condenación a la vida de un cristiano que estarse burlando de las lenguas. Ese es el lenguaje de Dios. Amén. Así es. Eso es intocable. Amén. Amén. He escuchado a algunas personas que cuando se refieren a las lenguas comienzan a sacar expresiones para denotar el uso de las lenguas y para burlarse y comienzan a decir, es que esos son Rambo, saca la bazooka. Y comienzan a hablar este tipo de cosas para denotar el lenguaje de Dios. Mi amado, eso es pecado. Eso tiene que salir de nosotros. No tenemos que permitir que la lengua del Espíritu Santo sea un motivo de burla. Tenemos que reprender a todos aquellos que se están burlando de las lenguas. Tenemos que ser personas que cedan la presencia de Dios en sus vidas. Amén. Amén. ¿Sabe? Yo le voy a contar una experiencia. La pastora Blanca Viana nos contó en una ocasión que un tío de ella lo había acompañado a una reunión cristiana. Él asistía a una iglesia bautista y la pastora, pues obviamente, a una iglesia pentecostal llena del Espíritu Santo. Y ellos fueron en familia, incluyendo al tío, a aquella congregación. Y hubo un mover glorioso del Espíritu Santo y la gente comenzó a hablar en lenguas y comenzó a ser bautizada en el Espíritu de Dios y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu de Dios les daba que hablase. Pero ¿sabe qué sucedió? Que cuando este varón salió del templo y llegó a su casa, comenzó a burlarse de lo que miraban los hermanos y comenzó a remedar las lenguas que los hermanos
Entonces, cuando esta persona se estaba burlando, la pastora le decía: no haga burla del Espíritu Santo, porque eso es algo muy delicado. Y dice que este varón se fue a encerrar a su cuarto y que ella quedó orando y diciendo: Señor, perdónale su pecado. Pero ¿sabe una cosa? Dice la pastora que cuando él se encerró en el cuarto, solo escucharon un grito: ¡ah!, que venía del cuarto. Y cuando él salió, nos cuenta la pastora que tenía en la mitad de su rostro hinchada por causa de lo que había hecho. La blasfemia contra el Espíritu Santo es penada. Si tú no entiendes el mover de Dios, si tú no entiendes el hablar en lenguas, mejor frena tu boca. Amén. Señor, amén. 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 Porque que no lo entiendas no significa que no es real. Así es. Y eso puede ser motivo de condenación en tu vida. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sabe? Esto de hacer imitaciones, esto de hacer muecas, imitando el mover del Espíritu Santo, hermanos, tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Porque la gente hoy en día comienza a decir: yo no creo que el Espíritu Santo se mueva de esta forma. Yo no creo que el Espíritu Santo produzca que la gente caiga. Yo no creo que el Espíritu Santo haga esto, haga lo otro. Y comienzan a señalar la obra del Espíritu de Dios. Diga conmigo: Señor, frena mi boca. No me permitas hablar cosas que no convienen. No me permitas hablar contra tu mover. No me permitas hablar contra la unción. No me permitas hablar contra las lenguas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Otra de las cosas en las que nosotros tenemos que tener mucho cuidado y que no debemos participar es precisamente de deshonrar al Espíritu Santo. ¿Cómo deshonramos al Espíritu Santo? Es una buena pregunta. La palabra de Dios dice que nosotros no debemos contristar al Espíritu de Dios. Amén. Por lo tanto, cuando nosotros lo deshonramos, también estamos yendo en contra de Él. He escuchado a algunas personas que continúan diciendo el día de hoy que el Espíritu Santo no es para estos días, pero la palabra de Dios dice en Hechos capítulo 2 versículo 39 todo lo contrario. La palabra de Dios establece y afirma que el Espíritu Santo es para todo el mundo. Quiero que vayamos ahí a Hechos capítulo 2 versículo 39 para que nos convenzamos a través de las Escrituras que el Espíritu Santo es para todo aquel que Él toma por hijo. Hechos 2:39. ¿Lo tenemos todos? Dice la palabra de Dios: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamar. Es extensiva la invitación, ¿sí o no? Es para todos, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, tenemos que mantener esto presente para que ya no nos encontremos hablando en contra del Espíritu de Dios. Tenemos que decir en este tiempo: Espíritu Santo, llena mi vida, llena mi casa. Espíritu Santo, llena la congregación. Espíritu Santo, llena la nación. Espíritu Santo, llena las naciones. Porque el Espíritu Santo es para este tiempo. Amén. Otra forma en la que se ha deshonrado al Espíritu Santo en este tiempo es cuando se habla de Él como una energía y no como Dios. ¿Verdad que varios hemos escuchado este tipo de expresiones? No es que el Espíritu Santo es nada más una energía. Eso deshonra a Dios. El Espíritu Santo es Dios en nosotros. Amén. Y por lo tanto tenemos que darle el lugar que Él se merece. Tenemos que decir de manera continua: yo creo, yo creo, yo creo, yo
es esta, y oiga, qué situación esta que será muy peculiar. Hay mucha gente que ha recibido al Espíritu Santo y que habla en lenguas y que vive en el mover del Espíritu Santo, pero hay formas en las que estos también deshonran al Espíritu Santo. ¿Y cómo puede ser eso posible? Bueno, una persona que podría tener el bautismo en el Espíritu Santo podría estar ofendiendo al Espíritu Santo, deshonrando al Espíritu Santo cuando se le habla de manera irrespetuosa. ¿Sabe? Una de las campañas satánicas que más se ha movido en este tiempo para que nosotros creamos es que nosotros tenemos el derecho de reclamarle a Dios. ¿Verdad que hemos escuchado eso? Hay muchas personas que dicen: reclámele a Dios su promesa, reclámele a Dios sus finanzas, reclámele a Dios esto, reclámele a Dios lo otro. Mi hermano, si hay algo terrible que usted puede hacer es reclamarle a Dios. Él es soberano. Él tiene una voluntad buena, agradable y perfecta, y aunque nosotros no entendamos las cosas que de repente sucedan en nuestra vida, lo que Dios hace no es cuestionable. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado en eso, porque cuando nosotros le reclamamos a Dios, mis hermanos, vamos a conocer la corrección de Dios. ¿Saben? Nuestra pastora nos comentaba hace algún tiempo, cuando ella estaba teniendo una experiencia en un viaje misionero. Dice que el Señor pues le cerró las puertas cuando ya iba de camino y tuvo que volver. Cuando volvió a la casa, ella dice que comenzó a aplicar la palabra que había escuchado, a reclamarle a Dios. Y entonces comenzó a reclamar a Dios y a pelear con Él. Y dice que cuando ella quedó sola, agarró un cojín del sofá y le dijo: ¿y dónde estaba que yo era tu misionera? Era un mentiroso, y le tiró un cojín. Cuando eso sucedió, dice la pastora que inmediatamente el Espíritu Santo la agarró como cuando usted tuerce una gallina, y la tiró en el piso y comenzó a ser sacudida y a ser sacudida y a ser sacudida. Dice la pastora: yo no sé cuánto pasó, lo único que yo sé es que yo decía: así no Jehová, así no Jehová, así no Jehová. Dice la pastora: yo no sé si pasó una hora, yo no sé si pasaron 2 horas, yo no sé cuánto tiempo el Espíritu Santo me estuvo sacudiendo en el piso. Yo solo sé que cuando me levanté de ahí, dice, ella tenía el pelo espantado y estaba aturdida y decía: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué me hiciste, Señor? Y el Señor le dijo: te di a beber del vino de mi aturdimiento, porque estabas cegada con tu terquedad. ¡Qué cosa! ¿Se imagina usted? ¿Cuántos tienen ganas de reclamarle a Dios? El reclamar a Dios es una deshonra al Señor. No le estamos viendo como Dios. Óigame, si hay algo que ofende a Dios es que usted lo trate como mesero, como su sirviente. Así, ¿verdad? La palabra de Dios dice que Cristo vino a servir y no a ser servido, pero la actitud con que nosotros hablamos y hacemos las cosas podría estar deshonrando a Dios. Amén. Diga conmigo: el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y le voy a hablar como Dios. Le voy a honrar con mis palabras. Y voy a aceptar su voluntad. Porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Él no me dejará en tinieblas. Él me sacará a luz. Él no me dejará en necesidad. Él suplirá mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Aunque no vea claro el camino, yo sé que el Señor lleva mi barca. Yo sé que llevo camino de victoria, porque soy más que vencedor a través de Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y quiero cerrar con esto, hablando otra de las formas en las que nosotros podríamos
estar blasfemando o ir en contra del Espíritu Santo. Y la tercera razón sería la ofensa contra el Espíritu Santo. ¿Cómo ofendemos al Espíritu Santo nosotros? Óigame bien, una de las mayores ofensas y que está descrito en la Biblia, quiero que lo leamos para que lo ilustremos de una mejor manera. En Hechos capítulo 8, del versículo 18 al versículo 23. Hechos capítulo 8, versículo 18 al 23. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció ¿qué? Dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Si hay algo que ofende al Espíritu Santo, es que usted quiera comprarlo con dinero. Todo lo que recibimos de Dios es por gracia. Sí, amén. Es por gracia. Dígalo conmigo: todo lo que yo recibo de Dios es por gracia. No tengo que pagar por ello. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ahora bien, algunos podrían decir: ¿y cómo hago si yo he hecho alguna de estas cosas? ¿Verdad? ¿Será que no tengo perdón de Dios? ¿Será que estoy anulado? ¿Que ya me empecé a quemar? Quiero que vayamos a 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Repítelo qué. 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Al versículo 13. ¿Estamos todos allí? Dice la palabra de Dios: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Oiga bien: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. ¿Cuál es la salvedad que tenemos? Que si nosotros hemos actuado y hablado en contra del Espíritu Santo, lo hemos hecho en ignorancia, tenemos la oportunidad de recibir el perdón de Dios. Amén. ¿Cuántos hoy quieren pedirle perdón al Espíritu Santo? Y decirle: Señor, perdóname, porque todas las cosas que yo hablé en contra de ti lo hice en ignorancia. Cuando critiqué tu mover, lo hice en ignorancia. Cuando hablé y critiqué en contra de las lenguas que tú das, lo hice en ignorancia. Es tiempo de que pidamos perdón, porque la iglesia del tiempo postrero es una iglesia que vive en el poder de Dios. Amén.